Ahora solo tengo que escuchar, no puedo aportar nada más. Y bueno, será José desde la familia bueno, y el resto de los disertantes desde la colección los que nos cuenten un poquito sobre esta maravillosísima colección que si no la conocen tienen que ir apenas se pueda a Rosario. Muchas gracias. Bueno, me toca hoy hablar en función de la fundación del Museo Castellino. La fundación del Museo Castellino inicia sus actividades en el año 77 y tiene como objetivo estatutario la adquisición de obra para la colección. Principalmente trabaja sobre los concursos y los salones Rosario, buscando patrocinio para los salones Rosario, que son los salones que genera el museo, pero que tienen que tener financiación por parte del espectro privado y también del espectro público. Es una función de la Fundación no inmiscuirse nunca, y no debemos inmiscuirnos nunca, en los temas artísticos. Nosotros estamos para colaborar con los lineamientos de la dirección del museo, y es una línea muy importante de no cruzar. Por eso hoy le pedí colaboración a dos personas que respeto muchísimo, que son Ana Suifet, que trabajó muchísimos años dentro de la Fundación, y María López Carabajal, que trabaja actualmente en el ICRAM, que es el Instituto de Conservación del Museo, de la Secretaría de Cultura, y que también ha trabajado dentro del museo. En lo personal, a mí me gustaría destacar, no hablo como fundación, no hablo como institución, que para mí hay una línea, y me interesa por una deformación de documentalista y persona de las artes audiovisuales, hay una línea, yo detecto una línea entre aquellas obras del primer núcleo que tiene la colección, que es el núcleo de arte europeo, el segundo núcleo, que es el núcleo de artistas modernos, y el tercer y último núcleo, que es el núcleo de arte contemporáneo. Para mí hay una línea que de alguna manera muestra la idiosincrasia, en primer momento, de los que coleccionaron, en segundo momento, de los artistas, y en tercer momento, del nuevo y último segunda sede del museo, que es el Museo de Arte Contemporáneo. Hay una línea muy interesante, porque cada obra, si uno le presta debida atención, esconde atrás un secreto y un mensaje. Y es muy interesante poder detectar y hacer una síntesis en toda esta colección. Para eso le voy a pasar la palabra, porque de vuelta no es mi métier ni mi oficio, a María de la Paz Carabajal, que en este momento le voy a compartir la pantalla, le voy a compartir para que sea anfitriona, y ella les va a contar brevemente, porque es una colección de 4.500 obras, y hemos sido acotados por un tiempo limitado. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada quiero agradecer a la Fundación Castañino esta invitación que me hizo para hablar de la colección. Bueno, yo he hecho una brevísima selección de pinturas que les voy a mostrar hoy, y que, bueno, la mayoría de esas yo las he estudiado cuando trabajaba en el museo, así que, bueno, encantada les voy a contar información que hemos ido recabando sobre cada una de estas pinturas. Y bueno, y contarles lo mismo que dijo José, ¿no? Que la colección es una colección vastísima, que tiene más de 4.500 obras, y yo he hecho una selección mínima de la colección histórica. Y la primera obra que les voy a mostrar es esta pintura que fue donada por los hermanos de Juan B. Castañino en el año 1942. El Museo Castañino hacía poquito que se había abierto, en el año 1937, y esto formó parte de esta donación de pintura de viejos maestros que formó parte de la colección de Juan B. Castañino. Es la obra más antigua de la colección. Es una obra que Juan B. Castañino se la compró a Enrique Cubelsi Ruiz, que era un coleccionista y pintor que llegó a Rosario para hacer una exhibición en la Galería Whitcomb en Rosario en esa fecha, y Juan Bautista la compra. Es una obra atribuida a Gerard David, que es un pintor activo a fin del siglo XV y
principios del siglo XVI, y en realidad se trata de un tema muy frecuente en la pintura flamenca, que es la Virgen y el Niño Jesús. Pero lo que tiene de original esta pintura, que bueno, que nos desveló a la hora de investigarles la presencia del rosario en Más del Niño Jesús. Este rosario, bueno, que ustedes saben, la leyenda cuenta que la Virgen María se le apareció a Santo Domingo en el siglo XIII aproximadamente y le ofreció una sarta de cuentas para su meditación y para la oración a través de los ciclos históricos, digamos que son los misterios, pero en realidad el culto del rosario comienza en el último cuarto del siglo XV. Así que en realidad esta pintura que está refiriendo al rosario es muy, digamos, cercana al momento en el que se inicia el culto del rosario. Bueno, es una pintura, como les decía, en el que el artista ha tenido muchísima minuciosidad en la representación de cada uno de los materiales. Yo voy a ampliar un poquito la pantalla para que ustedes vean que el artista utiliza el pincel como si fuera un orfebre, ¿no? Enjollando a la Virgen y presentándola como una reina con todo el manto recamado en piedras preciosas, en zafiros y perlas, y una diadema también de zafiros y perlas que ostenta, ¿no? Un rubí imponente, ya les digo, presentándola como una reina. Esta pintura, ya les digo, atribuida a Gerard David, la puedo poner en relación con una pintura de la colección del Museo del Prado, también atribuida a Gerard David, y que también presenta, digamos, al Niño Jesús con el rosario en sus manos. Es una pintura que perteneció a Felipe II, así que, bueno, ya les digo, es una de las pinturas más destacadas de la colección. Otra pintura que elegí para mostrarles es este retrato. En realidad es un autorretrato que Juan Bautista Castagnino compra en París. Es una pintura que había salido a la venta con una colección famosa, que era la colección Villeroy, y un conservador del Louvre, especialista en pintura flamenca y en pintura holandesa, atribuye a Martin van Heemskerk. No solo lo atribuye al artista, sino, como les contaba, arriesga que se trata de un autorretrato del artista, hecho que es muy curioso también porque, digamos, la pintura también expresa la autopercepción del artista en un determinado lugar en la sociedad renacentista de la época. La pintura, bueno, el retrato nos presenta con un ramo. Este ramo probablemente indique que la pintura es una pintura de cortejo, así se llama, es una pintura que los retratados hacían justamente para ofrecerlas a sus futuras mujeres, y en este caso el ramo está formado por un clavel, por pimpollos de rosas blancas y coloradas y violetas. Este ramo sofisticado ha sido interpretado como esto que les cuento, ¿no? Como que se trata de una pintura de cortejo, pero también ha sido interpretado como una referencia al concepto del vanitas, que es un concepto típico de la pintura holandesa del siglo XVI y XVII, y que refiere a la finitud y a la transitoriedad de la vida humana. Otra imagen que aparece en la pintura es en el paisaje del fondo, es la referencia que hace el artista a su viaje de estudios a Roma,
incluye estas ruinas en paisaje, ruinas que conocemos por dibujos que ha hecho el mismo artista y que se hallan en colecciones de otros museos, del Foro Romano, de la Basílica de Magencio. Pensemos, bueno, cómo se ha visto a Roma siempre, ¿no? Como la capital de la cultura occidental, la capital, digamos, de toda la referencia grecolatina, y por supuesto el destino ineludible de todos los artistas, ¿no? Así que bueno, este artista holandés refiere también entonces en esta pintura a ese viaje realizado a Roma. Pero otra cosa curiosa que nos presenta esta pintura es que en realidad hemos podido confirmar la datación que hizo Louis Demont, el historiador del Louvre que les contaba, que Juan B. Castagnino había consultado en su momento, por el traje. El traje del retratado, que lleva, bueno, una especie de boina, de gorra, tocado, de fieltro negro, y un jubón de mangas engrosadas que en las décadas posteriores, a partir ya de 1650, se empiezan a achicar y a comprimir en el cuerpo. Bueno, sobresale del cuello del jubón también estos cuellos, ¿no es cierto?, que se van a hacer después enormes durante el siglo XVI y XVII, estas gorgueras de encaje, pero lo que nos data la pintura entre el año 1630 y 1640 son estas mangas, estos puños de la camisa, que lleva puesto nuestro retratado, y que están bordados con lo que se conoce como Spanish Blackwork, que en realidad lo había puesto de moda Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos y mujer de Enrique VIII en la corte, y que representaban el último grito de la moda en ese momento. De hecho, hay pintores, retratados de la misma época que están vestidos prácticamente igual a nuestro retratado, y también dejan asomar esos puños con ese bordado que ya les digo, fue típico de esas décadas. Así que bueno, el traje, acá tienen otra pintura de Hans Holbein, que pinta en este tono inglés, también en un retrato de cortejo, también con un clavel ofreciéndole a su futura mujer, y que también lleva su camisa bordada con esta, ya les digo, con el bordado típico de esta época, que nos permite entonces datar efectivamente la pintura entre 1530 y 1540. Bueno, otra de las pinturas de la colección Castagnino es esta pintura recientemente atribuida a Luca Giordano. La pintura llega al Museo Castagnino como atribuida a José de Rivera. De hecho, hay una pintura de José de Rivera en la colección que también perteneció a la colección Castagnino. Es este apóstol, San Andrés, patrono de los pescadores, que está pintado con todos sus atributos. Pero bueno, durante la restauración de nuestra pintura, San Lucas pintando a la Virgen, que es una pintura de gran tamaño, piensen que tiene prácticamente 2,50 metros de altura, durante su restauración y su estudio histórico-artístico que se llevó a cabo en Tarea, cuando el taller de Tarea todavía pertenecía a la Fundación Antorchas, se pudo determinar que el autor de la pintura es Luca Giordano, que fue alumno de José de Rivera, y que sin dudas en los 14 años que Luca Giordano estuvo en el taller de Rivera, debió haber visto esta pintura que yo les muestro a la izquierda, que actualmente pertenece a una colección privada madrileña, de mano de José de Rivera, con el mismo tema de San Lucas pintando a la Virgen. Hay dos pinturas más de Luca Giordano que
fueron, que pertenecen a dos colecciones diferentes, la del centro, que pertenece al Museo de Ponce de Puerto Rico, y en la que se autorretrata en realidad en la figura de San Lucas, y otra pintura de casi exacta composición, la del Museo Castañino, que se encuentra en el Museo de León. Pero la del Museo Castañino, cuando fue estudiada y se le hicieron, digamos, todos los estudios físicos y químicos, rayos X y fotografías ultravioletas, se pudo comprobar que hay en la pintura dos arrepentimientos, o pentimentos, ¿no? Que son estos arrepentimientos que tiene el artista, que luego pinta por encima, pero que quedan, y que hoy es posible verlo, ya les digo, gracias a los estudios físicos. Y lo que nos indican estos dos pentimentos es justamente que él estaba ensayando la composición en esta primera pintura, así que podemos considerar que la pintura del Museo Castañino sea la cabeza de la serie. También se halló azul de ultramar, que es el pigmento más caro, lo que daría cuenta también de un encargo importante. Así que podemos decir, ya les digo, que nuestra pintura sea cabeza de serie y que además podemos arriesgar que haya sido una pala de altar. Lo que vale la pena destacar también de esta pintura es el significado dogmático que tiene esta pintura en el siglo XVII. Recuerden ustedes que en este momento el protestantismo, digamos, iba a favor de la iconoclastia, ¿no? O sea, de la negación de las imágenes. Esta pintura es una defensa de la imagen. Lucas Giordano lo pinta a San Lucas bendecido por Dios para poder representar a la Virgen María, para poder hacer su imagen. Así que en realidad, más allá del tema agiográfico, ¿no? Y de la referencia a la vida de San Lucas, es una pintura cuyo tema es la pintura y la defensa de la imagen en época de la Contrarreforma. Bueno, otra pintura que elegí para mostrarles es esta pintura de Alfred Sisley, que fue un pintor impresionista. Alfred Sisley participó de todas las exposiciones con los impresionistas durante la década del 70, estamos hablando de 1870, ¿no? Y luego se retira a vivir en esta fecha. Esta pintura está fechada en 1897, a Moret-sur-Loing, es un pueblito en la orilla del Sena, y esta pintura llega al Museo Castañino con una donación, que es la donación de Carlos Carles. Carlos Carles es un rosarino, abogado, que hace toda su carrera política en Buenos Aires y llega a ser director de Correos y Telégrafos de la Argentina. En este momento, él, pensemos, es la época de la época del progreso, ¿no es cierto?, en la Argentina. Él le da muchísimo impulso, envía desde Buenos Aires estas publicaciones a personalidades europeas, y entre ellas artistas que participaban del Salón de París. Correo podían ser publicadas en las famosas, bueno, las cartas postales que estaban tan de moda en ese momento, y en estampillas. Así es que bueno, Carles le escribe a Sisley, Sisley le contesta. De hecho, la carta se encuentra en el reverso de la obra, tal cual el lugar donde él está viviendo en ese momento. Es un pastel chiquito, una pintura, digamos, digamos, en la que resuelve la imagen con colores muy puros, sobre un cartón gris, que hace que los colores se resalten mucho más, de una ejecución bastante rápida, y figuras contorneadas. Lo curioso es cómo él plantea la composición
focalizando, ¿no?, en las ocas del primer plano, y cómo justamente a la manera impresionista todo lo que rodea estas ocas que están tan definidas empieza a difuminarse, ¿no?, tal cual actúa el foco de una máquina fotográfica. El tema de las ocas y de las cuidadoras de ocas fue un tema típico de este momento. De hecho hay en otras colecciones, en otros museos, como en el Museo d'Orsay o en el Museo de San Francisco, pasteles de la misma etapa y del mismo tema. Un año después, Sisley ya moría, así que bueno, es una de las pinturas también destacadas dentro de la colección. Bueno, esta es una pintura que fue incorporada recientemente, es una donación de María Antonia Astengo, es una pintura que entró en el 2009, es una pintura autógrafa de Camille Pissarro, otro representante del movimiento impresionista, también participante de todas las exposiciones del grupo impresionista durante los años 70, y la colección, bueno, ya les digo, fue donada entonces por los herederos, por la hija de Enrique Astengo. La colección de Enrique Astengo fue una colección que se inicia también focalizando en los viejos maestros, como se había iniciado la colección de Juan B. Castañino, pero después él se inclina por la pintura de las escuelas del siglo XIX y especialmente por la escuela francesa. Hemos perdido la dimensión, en realidad, es una colección que muy en relación con las colecciones internacionales, que ha tenido piezas increíbles y que, bueno, lamentablemente hemos perdido la dimensión porque la heredaron sus 8 hijos y solamente 3 de sus hijos donaron parte de lo que habían heredado de sus padres a la colección pública rosarina. Bueno, como les decía, esta es una pintura muy particular, también porque está pintada en el año 1889. En esa fecha, durante la década del 80, Pissarro se muda a Erañí, es una zona rural, y va a focalizar, digamos, el asunto de su pintura, más que nada en todo lo que es el estudio científico del color, muy en relación con lo que en ese momento estaban desarrollando los pintores postimpresionistas divisionistas, Seurat y Signac. Él estudia con rigor, justamente científicamente, el color, y en el año 89, cuando él realiza esta pintura, capitaliza todo esto que él había estudiado, y lo mixtura con esa frescura y espontaneidad, volviendo al lenguaje impresionista. De todas maneras, quiero que, no sé si se alcanza a ver, pero bueno, ver la pintura, tenerla enfrente, nos enseña, digamos, la acción impresionista, ¿no? Él dispone todas estas pinceladas entrecruzadas y oblicuas, generando estos contrastes de colores puros, y tratando entonces de expresar justamente cómo la luz actúa en la naturaleza, cómo se refleja, cómo refleja los colores de la naturaleza, siempre con una perspectiva, voy a tratar de volver atrás, a ver, siempre como si él estuviera elevado, ¿no? Con una perspectiva como si estuviera pintando en un segundo piso, ¿no? Lo que le da también una atmósfera muy especial a la pintura. Otra característica especial de esta pintura es que en el museo hemos podido reconstruir la procedencia desde que la pintura sale del taller del artista, cosa que no es frecuente en nuestras colecciones. Pissarro había estado, bueno, esta década del 80 que le había llevado, digamos, estas pinturas de tanto rigor y trabajo, él trabajó muy poco, pintó muy poco, así que estuvo muchísimo tiempo sin exponer.
Fue en el año 90 que la Galería Busó di Valadón lo invita a exponer en París, después de 6 años de no exhibir sus obras, y el director de la Galería Busó di Valadón era Theo van Gogh. De hecho, en la correspondencia, en el epistolario entre Theo van Gogh y su hermano Vincent, él hace referencia a esta exposición y a las pinturas que había vendido en esta exposición, y una de ellas es esta. La pintura vuelve a salir a la venta en el año 1929, y luego forma parte de la exposición que se hace para conmemorar el centenario del nacimiento de Pizarro, y allí, unos meses después, Astengo la compra y la trae a Rosario. Así que, bueno, es una historia, ya les digo, de una procedencia impecable. Bueno, y ahora, yendo a la colección de pintura argentina, esta es la primera compra que hace la Comisión Municipal de Bellas Artes para el futuro museo. El museo se inicia, podríamos decir, la colección se inicia con la compra de esta serie, cuyo autor es Fernando Fader. Es curioso también que, digamos, comprar obra de un pintor activo y vivo. Fader se había instalado en Córdoba el año anterior porque le habían diagnosticado tuberculosis, y así que él inicia su etapa cordobesa en este pueblito que se llama Ojo de Agua de San Clemente, que él describe también en una entrevista que le hace Enrique Prinz para la revista Plus Ultra en ese año, y cuenta, ¿no?, de su rancho, así lo llama él, y es el que inmortaliza, digamos, en esta serie, tratando de mostrar la visión que él tiene de ese paisaje en los diferentes momentos del día. Yo elegí esta pintura para mostrarles porque él está iniciando la etapa cordobesa que todos conocemos y que se va a caracterizar por esa libertad creativa y expresiva. Es una pintura en la que Fader trabaja, digamos, con una pincelada, dispone rápidamente sobre la tela, compone rápidamente, usa una pincelada empastada, compone con la típica mancha. Si bien él utiliza todavía el blanco y el negro en sus composiciones, está trabajando con una paleta de colores limitada, tal cual lo hacían los impresionistas. Esta paleta, digamos, está documentada en la correspondencia que él tiene con su galerista, Müller, así que podemos reconstruir perfectamente también la paleta que Fader utilizaba, los colores. Inclusive él deja claro hasta la marca de colores que quiere que Müller le compre en Buenos Aires para enviarle a Córdoba. Y la última de estas pinturas, que es el anochecer, que yo creo que representa, a diferencia del anterior, que podríamos decir es el inicio de esa libertad expresiva que va a caracterizar toda la etapa cordobesa, representa el Fader más simbolista, ¿no? El que intenta esta proyección sentimental y melancólica en el paisaje, que lo resuelve con esta paleta de azules, y que justamente en el taller del ICRAM hemos podido verificar por qué esos azules son tan ricos. Porque estos azules son azules cálidos, ¿no?, usando una paleta fría. Y es justamente porque Fader utiliza debajo de estos azules una capa de pintura rojo anaranjado, que nosotros creemos, nuestra hipótesis es que se trata de un rojo anaranjado de cadmio, que es un color que circulaba hacía muy poquito entre los artistas, y que esto da cuenta también de cómo Fader estaba al tanto, desde Córdoba, de los últimos avances y de los últimos colores a disposición de los artistas. Bueno, otra de las obras que les elegí para mostrarles es esta pintura de Augusto Schiavoni. Esta pintura es una pintura de importante tamaño también, y en la que Schiavoni hace un retrato de sus amigos, de Manuel Musto,
se autorretrata citando a Velázquez, ¿no? Con el pincel en la mano, a José de Vicandi, un pintor vasco que acababa de llegar también a la Argentina, y Alfredo Guido. Schiavoni tiene un lenguaje, es una pintura del 30. Schiavoni tiene y desarrolla un lenguaje muy particular, va a ser muy particular en la historia del arte argentino, no solamente rosarino. Schiavoni se había formado con un maestro italiano y viaja a Florencia junto con Manuel Musto, y las andanzas de Musto y de Schiavoni las cuenta Petoruti en su autobiografía Un pintor frente al espejo, ¿no? Contando, ya les digo, la vida de los tres pintores en Florencia. Es en Florencia que él inicia este tipo de lenguaje, esta manera de contar, por así decirlo, la realidad. En un momento, él estudia con Giovanni Costetti en Florencia entre 1914 y 1917. Cuando ya, digamos, las vanguardias estaban en revisión, e inclusive, por ejemplo, Carlo Carrà, que había sido miembro fundador del movimiento futurista, del grupo futurista, estaba revisando otra vez a los clásicos. De hecho, en esta fecha debió haber circulado en el taller de Costetti los estudios que Carlo Carrà hace sobre Paolo Uccello y sobre Giotto, ¿no? Los artistas pre-renacentistas, cuatrocentistas, y que sin duda Schiavoni también estudió en Florencia. Así que esta nueva versión de lo clásico se va a manifestar en la pintura de Schiavoni y crea ese lenguaje que resulta un poco incómodo, ¿no? Porque Schiavoni pierde esta relación naturalista o realista, digamos, de las figuras con la manera de representar el espacio. De hecho, rebate los planos, usa la perspectiva caballera, tampoco utiliza de manera realista el color, utiliza estos colores que son como empolvados, ¿no? Que son típicos también de los murales de los cuatrocentistas. El tema es el tema del taller, el tema del vínculo, de la reciprocidad. El taller en este momento es el lugar donde se legitiman obras de arte, donde se discute, donde se debate sobre el arte contemporáneo, así que bueno, es un tema muy, muy atractivo, ¿no? para los artistas. Sin duda Picasso, en esta nueva lectura de los clásicos, es un personaje, digamos, que todos los artistas tenían como referencia, y de hecho Schiavoni debió haber tenido en cuenta este dibujo de Picasso, realizado en el año 1903, en el que él representa justamente una reunión de artistas y poetas en el Cabaret dels Quatre Cats, que era el centro, digamos, de las discusiones de la modernidad catalana. Sin duda, su pintura debió haber estado inspirada en este dibujo de Picasso. Bueno, un pintor rosarino que no podía dejar de mostrarles es Antonio Berni. Antonio Berni está muy representado en obras de todas sus etapas. En la Condorcet hay pinturas suyas de la década del 20, pinturas de la década del 30, pintura de la década del 50, y esta serie de grabados, cuyo tema es Juanito Laguna, que fueron premiadas en la 31ª Bienal de Venecia. Este conjunto recibió el primer premio de grabado. Son grabados que tienen un tamaño importante, tienen prácticamente 1,80 de altura, y en ellos, bueno, Berni relata escenas de la vida de Juanito Laguna. Juanito Laguna aparece en el repertorio de Berni a fines de los 50, pero bueno, va a perdurar durante los años 60 y 70, y bueno, lo que hace no es ennoblecer esta figura de este niño,
¿no? Su humanidad, su ingenuidad, y representando, ubicándolo, digamos, en estos escenarios en los que él vive en los márgenes de la ciudad, y pareciera, ¿no es cierto?, que esta ciudad industrializada está por devorarlo, ¿no? Esta técnica Berni la llama silo collage, justamente porque él incluye dentro de las matrices de madera objetos que son, digamos, descartes de la industria, y con eso crea, digamos, texturas que le ayudan a cargar de simbolismo también a las imágenes. Las pinturas, perdón, la serie de grabados, luego de recibir el premio, son exhibidas en el Museo Castañino en Rosario. Rafael Esquirru y Pedro Sinopoli, que era en ese momento el director del museo, las traen para ser exhibidas y homenajear a Antonio Berni en su ciudad. No es su ciudad natal porque nació muy cerquita de Rosario, pero en realidad su carrera y su formación Rosario. Y en ese momento son adquiridas por Gonzalo Martínez Carbonell y Enrique Minetti, que las donaron a la colección del Museo Castañino. Bueno, y la última pintura que les voy a mostrar es una pintura que fue donada por... algo que me olvidé de contar, que es importante de la serie de Juanito Laguna, es que son obras de soporte papel, son obras que sufrieron el paso de los años y que debieron ser restauradas hace no mucho tiempo en el taller de Fadam, justamente, en la que, bueno, se los trató, se le realizaron, ¿no es cierto?, diferentes procesos para su conservación, y se realizaron los enmarcados museológicos. Aquí, bueno, así están en este momento. Bueno, el museo está cerrado, pero hasta que el museo cerró, están exhibidos los 5 en las salas del museo. Bueno, y la última pintura que les voy a mostrar es esta pintura de Lucio Fontana, donada por la Fundación Castañino en el año 1983. Es una pintura que está firmada y fechada por Fontana en el año 51. El contexto de esta pintura es justamente la publicación y difusión de los manifiestos espaciales de la misma época. Y bueno, ustedes saben que Lucio Fontana es un artista nacido en Rosario, y que vivió sobre todo en las primeras décadas a caballo, un poco entre Rosario e Italia. Él de muy chiquito es mandado por su familia a estudiar a Italia, pero vuelve con su papá. Su papá había creado en Rosario una empresa, digamos que se ocupaba, lo que hacía era diseñar arquitectura funeraria, y realizaban esculturas también para los templetes y bóvedas. Y de hecho Lucio Fontana trabaja con su padre, hay una escultura en el cementerio del Salvador de su mano, que es el homenaje a Juana Blanco. Y en ese momento, además, establece relación con los los rosarinos, y comparte taller con Julio Banzo, y es Julio Banzo quien lo introduce en los modernismos. De hecho, en esa época él presenta en varios salones, en el Salón Nexus, también esculturas, porque Lucio Fontana es básicamente un escultor, esculturas ya modernas. Vuelve a Italia a estudiar a la Academia de Brera, y durante la Segunda Guerra Mundial regresa a la Argentina. Luego vuelve a Italia, y es en ese regreso que desarrolla lo que conocemos como el espacialismo, y que en realidad tiene que ver con, digamos, su búsqueda, tiene que ver con, digamos, la preocupación que había atravesado la obra de Fontana desde los inicios de su producción, ¿no? Que es
la preocupación por la materialidad de la obra y justamente por el cuestionamiento del espacio y del espacio como ha sido concebido en la obra de arte tradicional. Lo que hace Fontana en esta obra, en esta serie de los Buki, es atravesar la pintura, literalmente y simbólicamente. Agujerea con un punzón desde el anverso al reverso y desde el reverso al anverso, creando, como dice Crispolti, su biógrafo, estas constelaciones, pero en realidad lo que pone en cuestión es cómo el soporte tradicional de la pintura de 2 dimensiones había expresado en toda la historia de la pintura esta ficción o ilusión de tridimensión, a través de la perspectiva, a través de los diferentes recursos, digamos, para crear, ¿no es cierto?, esta ilusión de espacio, esta ilusión de profundidad en la tela. Entonces, Fontana pone en cuestión esta ilusión y estos recursos tradicionales de la pintura, y ya les digo, atraviesa simbólicamente y físicamente con los tagli o con los buki, dando cuenta y tratando de expresar este otro espacio dentro del espacio pictórico, ¿no? Y de la superficie bidimensional. Bueno, hasta acá llegué. Ya les digo, una brevísima selección. Espero que hayan disfrutado, y ahora, bueno, Ana va a contar sobre la conformación de la colección de arte contemporáneo y sobre piezas de la colección de arte contemporáneo. Yo les agradezco que me hayan escuchado, y bueno, seguimos escuchándola, Ana. Muchas gracias, María de la Paz, excelente. Bueno, y piensan que es todo, no, ahora viene el último sacudón, que es la colección de arte contemporáneo. Así que prepárense, porque ahora viene, si esto era potente, lo que viene ahora es súper potente. Así que te voy a pedir si me podés dejar de compartir pantalla, María de la Paz, así puedo compartirle yo pantalla. Ahí está. Ahora, Ana Suifet trabajó mucho tiempo en el Castanino y nos va a contar sobre la colección de arte contemporáneo del museo. Bueno, buenas tardes. Ahora vamos a hacer un giro casi de 180 grados. Yo quiero aclarar antes que nada que yo no soy especialista en arte contemporáneo, pero sí estuve muy cerca del proceso de conformación de esa primera colección que dio origen a la creación del Museo Macro, que es digamos, la sede contemporánea del Museo Castañino más Macro. Porque, bueno, todo se origina acá, ¿no? El inicio de la colección y de la creación del otro museo. Es un solo museo, que es Castañino más Macro, con 2 sedes, la sede histórica y la sede contemporánea. De hecho, tiene un solo director, que en este momento es el arquitecto Raúl D'Amelio. Bueno, todo empieza que cuando en el año 2000 asume como director Fernando Farina, y él decide ampliar la colección del Museo Castañino con obra contemporánea. Lo primero que hace es una selección de 27 artistas rosarinos, y le pide obra en donación. En el año 2001, la Fundación Antorchas lanza una convocatoria donde decide ofrecer una colección de 25 obras contemporáneas elegidas por Marcelo Pacheco, a cambio de una contraprestación. Estaba dirigido a los museos del interior del país. En una primera instancia, esto lo gana el Museo de Bahía Blanca, que después creo que por razones políticas no puede cumplir con la contraprestación. Y al año siguiente, Farina vuelve a presentar un proyecto, y en este caso decide, como contrapartida, conformar una donación de 100 piezas de arte contemporáneo. Bueno, lo cual fue un desafío. Ustedes piensen en la época que estamos, o de la época que estamos hablando, ¿no? Año 2001, 2002, y logra conformar una colección de 100 piezas de arte contemporáneo.
Pero bueno, ahí él lo que decide hacer es convocar artistas muy importantes para que donen obra. Y bueno, los convence y los artistas empiezan a donar obras, se tenían que hacer obras representativas. Acá hay un gran apoyo de la Fundación Castagnino y del gobierno municipal. Bueno, cuando los primeros artistas empiezan a decir que sí, ahí bueno, es una catarata de donaciones que en unos pocos meses supera a las 100 obras. Acá se empieza a debatir también con algunos asesores y con los propios artistas qué líneas, cómo conformar esta colección, ya que, bueno, hay muchas líneas, muchos cruces, y se decide que como los años 60 son años donde se produce una ruptura muy, muy grande en lo que es el arte argentino, que sale de la esfera de lo artístico y pasa a lo social y lo político, y además había un gran bache, por decirlo de alguna manera, de esos años dentro de la colección Castagnino. Entonces se decide convocar a los artistas y algunos para que donaran obras de los años 60, o sea, artistas que estaban produciendo en ese momento, o sea, en la actualidad de ese momento, pero con obra de los 60. Es el caso de Edgardo Jiménez, acá, José es mi... Bueno, Edgardo, vemos también cómo empieza a cambiar los modos de producir en el arte, ¿no? Edgardo Jiménez es un artista que tuvo una presencia muy, muy importante en lo que fue el Ditela, es un autodidacta, y dona la mamushka operada, que es este objeto, ven que es de metal, piel, pintura industrial, pero este objeto en realidad es parte de una obra más grande, que es un afiche, que él crea con dos artistas más, Dalila Pusovio y Carlos Esquirru, y hace un afiche, a modo de afiche publicitario, que es exhibido en Viamonte y Florida, en Buenos Aires. En el año 2009, yo me voy a limitar a esa primera colección, ¿no?, que da origen al macro, pero esto lo tengo que comentar, porque en el año 2009 el museo pide la reconstrucción de ese afiche, los derechos de reproducción de ese afiche, que los tres artistas están de acuerdo en hacerlo, y bajo la supervisión de Edgardo Jiménez Hernández, que es un pintor rosarino, reproduce ese afiche, se digitaliza, y después también se exhibe a manera de afiche a la altura de Ludueña, en la autopista Córdoba-Rosario. Bueno, la siguiente, José, por favor. Bueno, también pasan a formar parte de la colección de arte contemporáneo obra del Premio Rosario. El Premio Rosario es un premio que instituye la Fundación Castagnino, y a través del Premio Rosario ingresan artistas consagrados, como es el caso de Luis Felipe Noé. Y acá, bueno, dice Fundación Castagnino y Banco Vicel, porque la Fundación Castagnino, bueno, el comité de selección, hay un comité de selección para elegir al artista que va a recibir el Premio Rosario, y la Fundación Castagnino aporta para el premio, pero también busca sponsors para el mismo. En este caso, esta obra ya estaba, como dije recién, es una técnica mixta, o sea, es una técnica más tradicional. Bueno, Luis Felipe Noé, como digo, acá entran artistas consagrados, había pertenecido al movimiento otra pintura,
Otra figuración o nueva figuración, perdón. Y ya estaba en la historia del arte, por supuesto. La próxima, José. Bueno, acá, lo mismo que dijo María, ¿no? Es muy difícil elegir 7 obras de una colección tan potente como fue esa colección original y como sigue siendo la colección del Museo Macro, ¿no? De arte contemporáneo. Pero bueno, esta obra de Claudia Fontes es una artista muy reconocida, que ella expone en muchos países de Europa de forma individual y colectiva, y también en museos de Argentina. Ella reside, de hecho, en Gran Bretaña, y fue la autora de la escultura que está en el Parque de la Memoria, en el Río de la Plata, y también tiene un currículum muy extenso, no me quiero detener en eso, pero sí es importante decir que en el año 2017 representa a la Argentina en la Bienal de Venecia, y es la primera vez que un artista es elegido por un comité. Acá es la obra que entra a través de Fundación Antorchas, de ese grupo de 25 obras que ha elegido Marcelo Pacheco, y es un objeto instalación. Vemos como un objeto cotidiano, un objeto de uso doméstico, que está envolviendo acá, en este caso, una figura hecha del mismo material, de forma casi asfixiante, que está desprovisto de la función original para resignificarse en un nuevo espacio. Bueno, otro artista que entra a través de la donación Antorchas es León Ferrari. León Ferrari, la obra que es donada por Fundación Antorchas es esta que es Bienaventurados Malditos, de 1998. Pero en este mismo momento, en el proceso de pedido de donación a los artistas, él dona 2 obras más, que son a las víctimas de la tortura y Ámate a ti mismo. Bueno, yo creo que León Ferrari no necesita presentación, pero bueno, es uno de los artistas contemporáneos más importantes del mundo, que ha expuesto, es reconocido internacionalmente, muy cuestionado también, que él aboga contra la tortura, contra los terrorismos, y también, por qué no decirlo, es un crítico de la religión católica, por eso también esta cuestión controvertida que tiene su obra. Él, a partir de acá, y con el tiempo, que esto también es posterior, pero también debo decirlo, sigue donando obra al Macro, y se conforma una colección de 229 obras, creo que son, lo que conformaría una de las colecciones más importantes de arte de Ferrari que existe en un museo. Bueno, esta es una instalación de Román Vitali. Román Vitali es un artista rosarino. Bueno, la biografía dice que es rosarino, en realidad nace en Santa Fe, pero bueno, es considerado un artista rosarino. Esto es una instalación que acá está en la foto, está puesta en 2 partes, pero es una misma instalación de formas variables, medidas variables, perdón. Y Román Vitali, a partir de un momento, empieza a trabajar con estas cuentas facetadas, de forma minuciosa, empieza con figuras humanas, pero también hace tubos fluorescentes, hace flores, y bueno, justamente el año pasado, cuando fue el encuentro de Fadama acá en Rosario, que fuimos al Museo Esteves, él había presentado obra que es la reproducción de arte europeo con esta misma técnica. Román Vitali también es un artista muy importante, que expone en España, expone en muchísimos museos acá en Argentina, y forma parte de colecciones privadas muy importantes de Argentina. Yo además lo elijo a Román Vitali, porque Román Vitali, esto está dicho por Farina en el mismo libro de la colección de arte contemporáneo, fue un promotor de este proyecto.
tanto en la conformación de la colección como en la creación del museo. Andrea Ostera es una artista que tampoco nace en Rosario, pero la consideramos una artista rosarina, es una fotógrafa excelente, también con un currículum muy, muy importante. Y bueno, otra de las formas del arte contemporáneo son las fotos intervenidas, fotomontajes. Justo la otra vez me habían preguntado si había fotos en la colección contemporánea, y hay muchísimas fotos. Y a mí se me ocurrió elegir esta, porque si bien Andrea usa la técnica fotográfica, ¿no? Eso es una Polaroid, no es la fotografía en el puro estricto sentido de mostrar una imagen. Y además, hoy justamente estaba pensando en el título de la obra, 22 vistas de la casa de noche, que tiene una cierta ironía, ¿no? Porque en realidad son todas las piezas, las 22 piezas iguales. Por eso me pareció importante traerla acá a esta muestra. Bueno, y por último, Roberto Jacobi. Roberto Jacobi también es un artista muy, muy importante, reconocido internacionalmente, que también tuvo una participación muy importante en el Instituto Di Tella, y él hace intervenciones urbanas que indagan en los procesos de comunicación de los medios masivos. De hecho, bueno, inclusive estas intervenciones son hechas en otros países también, por ejemplo en el Central Park de Nueva York. Esta obra, que en realidad es la remera, que dice "Yo tengo SIDA", fue hecha para una campaña que salió en el diario La Razón, diario Clarín y Página 12. La persona que en este momento está usando la remera, que es una persona que trabajaba o trabaja todavía en el museo, no tenía SIDA. Pero ¿qué está queriendo decir? Cualquiera puede tenerlo. Y la traje haciendo una analogía con lo que está pasando en este momento, porque yo veo que en muchos casos las personas que, bueno, estamos pasando por una pandemia, ¿no? Y la persona que a veces sufre la enfermedad, no solamente sufre la enfermedad, sino que sufre la discriminación. Por eso la elegí y me pareció importante traerla en este momento. Bueno, la colección en ese momento llega a 200 y pico de obras. Yo no voy a nombrar más artistas porque si nombro me van a quedar afuera, pero están representados los artistas más importantes de arte contemporáneo de Argentina. Por eso yo los invito a que entren en la página del Macro para ver la colección, cómo está conformada. Bueno, esto es la conformación de la colección. Ahora vamos, por ahí pone una foto, José, si podés, más del edificio, porque una vez que se conformó la colección, el tema era, bueno, ¿dónde se exhibía esa colección? De hecho, el Museo Castañino estaba colapsado y sigue colapsado, por eso, bueno, hay un proyecto de ampliación. Y acá también, piensen en el momento también que se está proponiendo esto, Fernando Farina tiene un apoyo muy, muy grande del gobierno municipal, de la Fundación Castañino y del aporte de privados. Se decide instalar en los Hilos David, que el museo funciona en lo que eran las oficinas administrativas del museo, y el exterior, bueno, acá está en esta foto está la primera pintura. La pintura exterior se hace a través de un concurso, y ahí es la tercera vez que se cambia esa pintura. Así que bueno, conformada la colección y ya refaccionado este edificio para museo, un día de noviembre del 2004, era un día glorioso, se inaugura el Museo Macro, que es la sede contemporánea del Museo Castañino más Macro. Muchísimas gracias, Ana. Impecable, como siempre. Bueno,
hemos hecho un pantallazo casi de 100 años de historia del arte de la ciudad de Rosario. Si alguno tuviera alguna pregunta, por favor, se abre el micrófono o la hace a través del chat que tenemos acá. Yo voy a aprovechar a hacer una pregunta tanto a Ana como a María de la Paz, que me puedan decir si en las muestras que hace el museo pueden vivir estos tres tipos de arte, tanto el arte europeo, el moderno y el contemporáneo. ¿Cómo se llevan? ¿Cómo es ese maridaje entre los tres tipos de arte? A cualquiera de las dos. ¿Querés que conteste, María? Bueno, sí, de hecho, hubo una muestra el año pasado que se llamó Dos Museos, un Río, que fue curada por Ticio Escobar, donde justamente hacía un cruce y un diálogo entre arte europeo, arte moderno, ¿no? Un poco de lo que habló María, y arte contemporáneo. O sea, se pudo hacer esa, porque en realidad es una secuencia, ¿no? De cómo fue cambiando el arte, ¿no? Si escuchamos la excelente exposición de María, las cosas que se tenían en cuenta en un momento, las cosas que se tuvieron en cuenta en otro momento, y las cosas que se tuvieron en cuenta en lo que es el arte contemporáneo. Pero sí, claro, que puede hacerse ese diálogo entre las obras de la colección. Bueno, a ver, tengo ahí... no tengo, bueno. Quería agradecer especialmente a Fadán por darnos esta oportunidad en el nombre... bueno, Marta tiene una pregunta. Tengo una pregunta, había puesto ahí en el chat y no sé quién me la puede contestar, pero hoy en día, ¿cómo se alimentan ambas colecciones? Del macro, están bastante orientados a la incorporación de obra contemporánea. Bueno, anteriormente hubo donaciones como Lo María, compras, legados, premios de adquisiciones también, pero últimamente se alimenta del ingreso de los premios de adquisición. Gracias. Bueno, también, perdón, porque ha habido donación de la Fundación Castagnino de compras hechas en Arteba. Así que también, de hecho, en la última edición presencial se compró fotografía de Greta Stern y de Coppola, y el anterior de Renzi, obra de Renzi que fue donada por la Fundación. Gracias. Bueno, yo quería cerrar agradeciéndole a la Federación por este espacio y por poder contar un poco desde la visión de los amigos del museo, de lo que es el museo. Le pedí tanto a María de la Paz y a Ana que eligieran un número limitado de obras. Les costó mucho, porque claro, es una colección tan vasta, pero les costó, así que bueno, vuelvo a agradecerle a Ana y a María de la Paz. También agradecer a los miembros de la Fundación, que durante la pandemia hemos estado trabajando muchísimo, y es un grupo de gente de la ciudad de Rosario, tanto personas físicas como empresas, que tienen puesto la camiseta del patrimonio y la cultura de la ciudad, y es un grupo enorme en el cual aprendo todo el tiempo, charlamos, discutimos, peleamos, pero todo el tiempo aparecen síntesis para llevar adelante este proyecto que tiene la ciudad de tener el museo que tiene y el museo que quiere tener, que es el proyecto a mediano y largo plazo, que es la ampliación del Castagnino. Por último, también agradecer a todos los artistas que de alguna manera son los obreros de los museos, están pasando un momento muy complicado, así que a la medida que podamos comprar obra y ayudarlos, es un momento muy, muy especial para ellos, y si no fuera por ellos, nosotros como museo no existiríamos. Y por último, agradecer a todo el equipo humano, técnico del museo, que también es enorme, hace un trabajo fantástico, tanto María de la Paz como Ana
trabajaron en el museo, y si no fuera por ese equipo humano no existiría. Hemos llegado casi a la hora y 11 minutos de esta charla, una asistencia perfecta, así que Marta, te pido que lo cierres y nos vemos en el próximo encuentro. Gracias, José. Bueno, de nuevo agradecerles. La verdad que, como lo ponía en el chat, la selección de las obras fue excelentísima y las exposiciones también. Yo soy muy fanática del Museo Castañino y de la ciudad de Rosario. Bueno, a Rosario voy siempre y al museo infinidad de veces, y justamente teníamos planificado para fines de marzo una visita con gente que venía de Montevideo. Será cuando se pueda. Pero realmente vale la pena verlo. Fue muy linda la charla, muy linda, muy amena, y yo creo que este medio que nos ofrece la desgracia nos permite ver las obras de una forma diferente, y nos permite además detenernos en distintas obras. Todos, creo, y si no son todos, yo sí, tenemos esa sensación que pasamos corriendo por los museos, y que aunque nos sentemos, siempre cuento una anécdota. Yo era chica y estaba con mi madre en el Rijksmuseum, y me llamó muchísimo la atención que hubiera un banco en el medio de la sala, y yo me senté a mirar una obra y decía, qué bueno esto, darle tiempo a mirar el detalle. Pasaron muchas décadas y siento que sigo corriendo por los museos. Así que bueno, el tiempo y el detenimiento con que se las puede mirar no es lo mismo que mirar la obra en vivo. La mayoría sabe que Fadam emitió como un paper en el cual apoya la apertura de los museos, basados en lo bien que le hace emocionalmente a las personas ver la obra realmente. Pero bueno, esta es la realidad que tenemos hoy, y esto es maravilloso. Así que bueno, agradecerles a los tres, agradecerle a José, que siempre está al pie del cañón. Y bueno, también contarles que dentro de 15 días el próximo Zoom de Fadam va a ser muy distinto a los anteriores. Vamos a escuchar a una de las orquestas juveniles con las cuales nosotros desde Villocampo tuvimos relación y apoyo, que es la Orquesta Santa Clara. Varios de los que están acá estuvieron en el almuerzo de beneficencia del año pasado y la escucharon. Y su director, que es Adrián Croce, va a estar comentando parte de las composiciones que toquen los chicos. Es maravilloso verlos y contándonos un poco cómo son los instrumentos y todo esto. Así que van a estar todos invitados y va a ser una experiencia diferente. Así que bueno, los saludo a todos. Muchas gracias por estar con nosotros.